Hola, buenas a todos los que están viendo este video. Somos Ruiz Rojas Franco, que les habla, y Carrión Jausa Nicole, que vamos a sustentar nuestro avance de tesis con nuestra profesora Salazar Mechan Digna. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a hablar sobre nuestra realidad problemática. Nuestra realidad problemática es que, pues primero vamos a decir qué es el dengue, ¿no? Vamos a definir qué es el dengue, ¿no? Que es una enfermedad viral transmitida por un vector y el vector es el Aedes aegypti, ¿no? Entonces, si tenemos estadísticas globales, en el 2003 hubo 5 millones de casos, 97.300 muertes, y en el 2024 hubo un incremento del 120% con 11 millones de casos y 7.000 muertes. Lo único bueno de esto es que bajó la letalidad, pero aún así sigue siendo un problema los casos de dengue, porque generan un gasto en salud pública, ¿no? Entonces, si queremos irnos a América Latina, pues podríamos saber que ha habido 4 millones de casos, o que han habido que ha habido en el 2003 el doble de casos del 2022. Entonces, es un problema que está en picada, en crecimiento, no exponencial. Ahora, en Perú ha habido, bueno, hasta ahora, en el 2025, hay 271.000 casos con 455 muertes en lo que va del año. Ahora, uno de los factores en Perú que vuelve esto complicado es que en Perú es probable de que hayan lluvias, ¿no? Sobre todo en sectores rurales. Y pues en Lambayeque han habido casos reportados de 23.527 de casos con 86 muertes, una letalidad del 0,37%, sin tener en cuenta la letalidad, sino que también nos importa que es un gasto adicional a salud pública que podría ser prevenido. Ahora, hablando de la prevención, porque hay un aumento. El aumento generalmente se da porque hay un crecimiento descontrolado de las ciudades del vector. Pero ¿qué pasa con esto? Que también hay un cambio, no el impacto por el cambio climático. Hay que tener en cuenta que el 2023 fue un año anatural, por así decirlo, porque hubo intensas lluvias. No, pero acá viene el problema, la falta de capacitación en prevención. ¿Por qué? Porque las personas no tienen suficiente capacitación para poder disminuir los criaderos. Luego, también hablamos sobre la urgencia de la educación, ¿no? Que es importante que al final la enfermería llegue a las personas que necesitan la capacitación y así frenar los criaderos. Y los desafíos de la prevención, pues es eliminar los criaderos de forma adecuada, porque los cuerpos se eliminan o los tratan de eliminar de forma inadecuada, y también hay un mal uso del repelente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya entrando a los trabajos previos, hemos encontrado diversas investigaciones recientes en varios países, ¿no? Que nos demuestran que las intervenciones educativas tienen un efecto positivo en la prevención del dengue, tanto en escolares, adolescentes, familias o comunidades, como lo es en este caso de nuestra investigación, ¿no? En primer lugar, tenemos a Filipinas, lo que los talleres lúdicos semanales con enfoque participativo. Aquí pues lograron un 76% de que los escolares apliquen las medidas aprendidas en sus hogares. Tanto como el enfoque participativo y la educación escolar con efecto multiplicador, pues ayudaron mucho. En cuanto a España, pues aquí el 38% del incremento en prácticas preventivas lo lograron. Usaron el uso del modelo de Nola Pender en los adolescentes, así como también el aumento sostenido en conductas preventivas y la aplicación de marcos teóricos. En México, pues una estrategia de intervención escolar familiar aumentó el uso de mosqueteros del 32 al 76% en pocas semanas. En Brasil, los juegos educativos en escuelas primarias, en este caso, mejoraron en un 44% la eliminación de los criaderos y también redujeron significativamente los focos de reproducción del vector. En Colombia, tras sesiones educativas en 3 escuelas rurales, el 80% de los estudiantes, en este caso, logró identificar signos y criaderos, lo que refleja un avance en el incremento. En Perú, un programa basado en el modelo de Oren, adaptado en un entorno cultural de zonas ribereñas, logró un 54% de mejora en buenas prácticas. Otros estudios en Piura, Chiclayo, Lima y Lambayeque también mostraron resultados positivos, perdón, aunque en algunos casos se evidenció una brecha entre el conocimiento y la práctica. Bueno,
Continuando con la sustentación, hablaríamos sobre una teórica en la cual nosotros nos hemos basado, que es el modelo de promoción de salud de Nola Pender. Bueno, antes de hablar sobre los metaparadigmas de Pender, tendríamos que hablar sobre cómo su teoría ha influenciado en la salud, ¿no? Donde habla que, bueno, donde la teoría ha tenido influencia en la conducta de la salud por tanto factores personales, experiencias previas y características habitacionales, que lo vamos a sustentar con los metaparadigmas. Ahora, también Pender nos habla sobre la motivación por el autocuidado, donde va a haber acciones de autocuidado dados por la prevención o por la promoción, ¿no? Luego también estaría la aplicación en atención primaria, donde hay el fortalecimiento de conductas saludables, que es lo que justamente nosotros queremos hacer, y la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, que pueden ser Zika, por ejemplo, pero nosotros queremos hablar sobre dengue, que es la principal problemática en Perú. Luego, en Brasil se usó la teoría de Pender, que es un país tropical igual que el de nosotros, en donde hubo una modificación de prácticas comunitarias en el enfoque del dengue. Ahora hablemos de los metaparadigmas de Pender, ¿no? Nolle Pender nos habla sobre la persona en la salud y el entorno y la enfermera. Entonces, ¿qué habla de la persona? Nos dice que la persona es un ser activo, que la persona tiene la capacidad de reflexionar y tomar decisiones y cambios de conducta para mejorar su salud. Pero ¿cómo hacemos esto? Luego más adelante lo vamos a explicar, pero es bueno entender que la teoría de Pender se basa en esto. Salud, pues nosotros es bueno, la salud como tal, Pender no habla que sea simplemente la ausencia de la enfermedad, sino es la capacidad de bienestar de la persona. Y también que puede ser promovido por conductas saludables y estilos de vida beneficiosos, por medio de capacitaciones. Luego del entorno, pues habla que son los factores internos y externos mediante conductas saludables y estilos de vida beneficiosos, además de los comportamientos que la persona ve. Es decir, que si la persona ve que su entorno adopta prácticas saludables, la persona va a adoptar las mismas prácticas saludables porque va a ver que es beneficioso para él. Y la enfermera, que es la que facilita las conductas, como con capacitaciones. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre nuestras variables. La variable de educación sanitaria es donde principalmente vamos a enfocar a Nola Pender, donde nos habla sobre que la educación sanitaria, pues como tal, es educar a las personas de un sector para que adopte prácticas saludables. Nosotros nos hemos basado en el modelo de creencias en salud. Como podemos ver, hay un artículo en PubMed donde se basa en esto y cómo ha actuado, ¿no?, este modelo y ha tenido muchos beneficios para hacer las actividades o las charlas educativas. Y nosotros hemos dividido nuestra dimensión, hemos tenido dimensiones, no como la susceptibilidad, la gravedad, los beneficios y las barreras, que es justamente donde se centra Pender. Susceptibilidad es que las personas sepan qué tan susceptibles son a la enfermedad, que no son invencibles. La gravedad es ver qué tanto afecta su salud, ¿no? Los beneficios percibidos, qué tanto las buenas prácticas van a ayudar a que ellos tengan un beneficio y no simplemente lo van a adoptar porque quieren o porque sí. Las barreras es que ellos nos digan a nosotros cuál es el problema por el cual no adoptan las prácticas saludables, ¿no? Y luego hablaremos del control del dengue. Nosotros definimos el control del dengue como la disminución del crecimiento de dengue, en donde nosotros vamos a usar encuestas que también están publicadas, que ha sido causa experimental, donde vamos a encuestar el nivel de conocimiento, las actitudes, las prácticas y las prácticas preventivas. Siguiente, por favor. La formulación problema, con nuestra pregunta problema es, ¿cuál es el impacto de la educación sanitaria en el control del dengue en usuarios externos del Centro de Salud José Olaya 2025? Por otro lado, en nuestras hipótesis tenemos dos. Como hipótesis alternativa, tenemos la educación sanitaria impacta significativamente en el control del dengue en los usuarios externos del Centro de Salud José Olaya, reflejándose en la reducción de criaderos y la adopción de prácticas preventivas.
que dentro de la hipótesis nula tenemos la educación sanitaria no tiene un impacto significativo en el control del dengue en los usuarios externos del Centro de Salud José Olaya. Dentro de nuestro objetivo general, tenemos determinar el impacto de la educación sanitaria en el control del dengue en los usuarios externos del Centro de Salud José Olaya durante el año 2025. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos caracterizar a los usuarios externos del Centro de Salud José Olaya 2025, medir el nivel de conocimientos en el control del dengue de los usuarios externos del Centro de Salud José Olaya 2025 y por último, comparar estadísticamente el impacto de la intervención educativa en la adopción de prácticas preventivas en los usuarios externos del Centro de Salud José Olaya 2025. A ver, ¿no? Bien, dentro de la justificación e importancia de esta investigación, vamos a responder el por qué y el para qué de esta investigación, ¿no? Bueno, la presente investigación se justifica debido al incremento sostenido de los casos de dengue en la región Lambayeque. A pesar de que las campañas institucionales se hayan implementado, pues ha habido un incremento de estos casos. Esta situación pone en evidencia la persistencia de brechas en las prácticas preventivas, en la percepción de riesgo y también en el control vectorial por parte de la población. Las estrategias actuales no han logrado generar cambios duraderos en el comportamiento comunitario, lo que pues va a limitar el impacto de las acciones en salud pública, ¿no? Ante este panorama, pues el estudio tiene como finalidad analizar el papel de la educación sanitaria como herramienta clave para qué, para promover el autocuidado y fortalecer las acciones de prevención. Para ello se proponen estrategias educativas, como lo mencionó mi compañero, que están fundamentadas en los modelos teóricos como la teoría de déficit del autocuidado de Oren, el modelo de promoción de la salud de Nola Pender y también el modelo de creencias en salud. Asimismo, se busca diseñar programas participativos que pues integren activamente a las familias y también al personal de salud, con el objetivo de que pues de generar intervenciones más efectivas, sostenidas y contextualizadas a las necesidades reales de la población. Continuando con la sustentación, hay que hablar sobre el enfoque, bueno, sobre el tipo, el método, las correcciones que hemos hecho, la población y la confiabilidad. Cuando hablamos del enfoque, hablamos que es de tipo, es un enfoque cuantitativo, no es de tipo aplicado y es también causa experimental. El nivel de investigación va a ser descriptivo comparativo porque vamos a analizar los cambios en conocimientos y prácticas preventivas. El diseño metodológico es causa experimental, como lo habíamos dicho antes, porque va a haber una preprueba y una postprueba, va a ser un solo grupo y su asignación va a ser aleatoria. La población ha sido un total de 130 individuos en el lugar que va a ser el Centro de Salud José Olaya, y las criterios de selección han sido adultos jóvenes, edades entre 25 y 30 años, y en consultorio CRED. ¿Por qué consultorio CRED? Porque es generalmente donde van las madres de familia, que son las encargadas generalmente del hogar. De los criterios de exclusión van a ser personas con educación en el de tema en los últimos 12 meses y personas con trastornos cognitivos o audiovisuales que no van a poder captar bien lo que queremos llegar. Ahora, nuestros técnicos de instrumentos de recolección de datos, ¿no? Y va a ser métodos de análisis. Dentro del MON, donde va a haber los principios de autonomía, beneficencia, justicia y de no maleficencia. Asimismo, también vamos a usar también, ¿no?, los criterios éticos de la universidad. Otra cosa también recalcar es que vamos a usar dos tipos de instrumentos, pero el que hemos hecho cambios ha sido en la encuesta, ¿correcto? La encuesta de nosotros ha sido una encuesta que sacamos pues del autor Dapari, 2024, donde hizo su encuesta, donde al principio tenía 50 ítems y nosotros le hemos reducido a 40. Asimismo, también le hemos traducido, que ha sido constatado la traducción por un nativo estadounidense, y también le hicimos una prueba piloto a la
nueva encuesta, por decirlo. Entonces, donde nuestro prueba piloto constó de que le hicimos la prueba piloto a 15 personas, hemos analizado de manera independiente cada apartado, que es conocimiento, actitudes y políticas preventivas. Donde conocimiento hubo un alfa de Cronbach de 0,99, en actitudes hubo 0,98 y para prácticas preventivas ha habido 0,99, lo cual indica que hay consistencia interna. Eh, ya, sí, continúa. Bien, ya para finalizar, en el financiamiento, pues en cuanto a nuestro presupuesto, pues la investigación será autofinanciada por los autores del estudio, que en este caso somos mi compañero y yo, con un monto total estimado de 6.150 soles, que pues este presupuesto contempla todos los gastos necesarios para la ejecución de este proyecto, ¿no? Una parte pues que será destinada a la compra de los materiales e insumos básicos, que en este caso pues para el desarrollo de las sesiones educativas. También se han considerado los costos de la movilidad, tanto ir al centro de salud como también ir a la universidad, ¿no? Y por último, pues también para el servicio de Internet, que pues es necesario para la recopilación y sistematización de la información, ¿no? Estas son algunas referencias. Muchas gracias.